Qué fácil es hacer una fotografía en 2020, pero en 1920 contaban con cámaras que hacían de esta labor algo más complicado. Dos palentinos han escrito un libro rescatando imágenes de la década de los 20 y poniéndolas en contexto en una investigación digna de Sherlock Holmes. Vamos a charlar con ellos y vamos a ver cómo ha sido su trabajo. Estamos con los dos autores, con el fotógrafo José Luis de Román. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien. Estamos también con el historiador Javier de la Cruz. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Vamos a viajar literalmente 100 años en el tiempo para irnos a 1920, porque José Luis, usted tenía unas fotografías. Yo tenía unas fotografías que habíamos salvado de la destrucción de una manera muy casual y yo las tenía custodiadas en casa, guardadas de hace más de 30 años. El caso es que yo sí que tenía pensado hacer un trabajo meramente fotográfico y con el tiempo pues editar un libro, hacer una exposición. Tuve la suerte en este año, en este tiempo que hemos estado trabajando, de conocer a Javier, y que es profesor y es historiador, y entonces se nos ocurrió la idea, le planteé la idea de qué podíamos hacer con esas placas y podíamos hacer un libro y lógicamente con sus conocimientos y su capacidad de investigador darle un poco de contenido a esto, y a partir de ahí pues ya todo ha venido rodado y al final tenemos este libro que es una joya. Usted tenía unas fotografías de las que no tenía demasiados datos. La verdad es que no tenía ningún dato. Yo sabía que eran unas placas, yo sabía que eran antiguas, por las vestimentas de las personas que aparecían intuía que eran de principios de siglo, pero tampoco sabía si eran de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, no lo sabía, ni sabía de quién eran. Yo ahí las tenía guardadas, a esperar, nada más. Y entonces se pone en contacto con Javier y Javier ha descubierto todo de todas las fotos. ¿Quién es el autor? Muchos de los participantes, ¿dónde está hecha cada una? ¿Cómo ha sido esa labor? Bueno, pues ha sido una labor minuciosa, primero pues fijándose mucho en los detalles. Algunas eran evidentes lo que eran, por ejemplo el accidente de Paredes de Nava que se narra, otras lo que era evidente era que era un concierto, pero luego hubo que estar investigando, pues saber qué características en ese concierto, qué comercios había, qué otros edificios, el ropaje, para tratar de ubicar la fecha y luego buscar pues algún documento cuya descripción coincidiese, ¿no? Es decir, pues este concierto ruta que fue aquí, y encontramos una referencia en la prensa que especifica que ahí se produjo, que era una banda musical en tal año, y entonces nos permitía pues poderlo datar y a partir de ahí pues narrar la historia que ahí había. Y también descubrir al autor de las fotos, ¿no? Que no sabíamos quién era, pero en la propia prensa había muchas veces la referencia de que el autor era Albino Rodríguez Alonso, y las fechas además coincidían con su trabajo y con su vinculación con los medios de comunicación de la época. No sé si el trabajo de historiador es siempre tan apasionante y tan similar a lo que hacía Sherlock Holmes o Hércules Poirot, o no siempre es así. Pues no siempre es así, tiene una parte de eso que es muy divertida, la trata de desentrañar, sobre todo es más divertida cuando vas encontrando pistas y vas avanzando poco a poco, pero otras veces pues es muy tediosa porque no encuentras, te atascas, tienes que mirar, volver a repasar, y a veces tienes una idea de por dónde puede ser, pero no sabes el año, tienes que estar recorriendo durante un montón de años buscando hasta que encuentras algo que te ayuda a decir, pues por fin lo he encontrado. Vamos a aprender cómo se hicieron esas fotos en los años 20, porque tenemos aquí una joya del coleccionismo. Sí, la verdad es que esto que os vamos a enseñar es una cámara de placas que se llamaba de la época. Había varios tipos, había varios tamaños, unas podían ser más grandes, otras más pequeñas, había placas de tamaños así, de este tipo. Entonces, dependiendo del tamaño de la cámara, normalmente coincidía con el tamaño que se sacaba del vidrio de la fotografía, ¿no?, que iban a hacer. Porque no había ni negativos todavía. No, en aquella época, por lo menos que yo sepa, cuando se utilizaban estas cámaras no había negativos. Hubo una época en la que pudieron estar conviviendo ya los negativos con las cámaras de placas. De hecho, todavía puede que haya gente que utilice cámaras de placas para hacer un tipo de fotografía artístico o como considere. Entonces, no quiere decir que el que ya surgieran los negativos desaparecieran las cámaras de placas, porque yo, incluso en la universidad, utilicé cámaras de placas para salir a hacer fotografía. Pero en los inicios de la fotografía, ya cuando se asentó, más o menos se estableció de alguna manera
estándar, pues se utilizaban estas cámaras de placas. ¿Y cómo funciona una de estas cámaras? Pues es curioso porque ahora todos estamos acostumbrados a que con el móvil podemos sacar cientos de fotografías en unos minutos, ¿no? Estas cámaras de placas vienen a funcionar como funciona una cámara. Una cámara de fotografías básicamente es un cajón negro con un agujero por donde entra la luz, ¿vale? Eso es básicamente el principio de una cámara de fotos. Entonces aquí tenemos un cajón que, como veis, tiene un fuelle. El fuelle se puede desplazar hacia adelante, hacia atrás. Tiene un objetivo, que sería el agujero de la caja, un objetivo con un obturador, que el obturador, digamos, era el tapón. No había un mecanismo que accionara la obturación en esa época. Y tenemos una parte trasera desde donde se podía enfocar el sujeto, el modelo, y donde luego se incorporaban los chasis. Si quieres, cuando tú quieras, hacemos una pequeña demostración. Me gustaría saber cómo pudo hacer Albino las fotos que ustedes publican en el libro. Pues bueno, imaginémonos que tenemos un grupo de gente dentro de un acto. Entonces Albino lo primero que tenía es que si era un acto que se estaba produciendo y él no podía colocar a la gente, lógicamente lo que tenía es que enfocar el acto y mientras estaba produciendo lo que fuera, sacar su fotografía. En otros casos sí tenía oportunidad de decir, como nosotros, colocados así más o menos, y una vez que tenía a la gente colocada, siempre el proceso era el mismo. Aquí hay un cristal esmerilado con unos encuadres. Entonces este cristal esmerilado le servía al fotógrafo, estaba en la parte de atrás, para enfocar. Y para enfocar, si había luz, lo habréis visto en muchas películas, se echaban una especie de tela negra encima para evitar y ver el contraste muy bien en el cristal. Acto seguido, con una ruedecita que veis aquí, si veis se mueve hacia atrás, hacia adelante el fuelle. Con esto enfocaban. Este era el enfoque. Una vez que tenía enfocado a la gente, lógicamente así, sin el tapón, una vez que tenía enfocado, él guardaba esto, desplazaba el cristal hacia arriba y cogía uno de los chasis, que digamos estos serían los carretes de fotografía de la época, ¿no? Estos carretes eran unos chasis. Aquí se colocaba el vidrio emulsionado, pero claro, lo colocaban en el laboratorio y sin luz, no se podía impresionar. Entonces, esto siempre venía cerrado. Ellos lo llevaban en sus carteras, lo llevaban en sus cajas y venía así el chasis. Lo colocaban en la cámara. La gente, por supuesto, seguía colocada en su sitio y sin moverse. Esto se colocaba en la cámara y una vez que estaban colocados, él retiraba la protección del vidrio. Y entonces la luz empezaba a impactar. Todavía no. La gente ya estaba preparada y una vez que la gente estaba preparada, él quitaba el tapón y contaba el tiempo. Mentalmente, lo que fuera. Si estaba muy nublado, pues un poquito más de tiempo. Si estaba con mucho sol el día, pues un poquito menos de tiempo. Yo creo que lo calcularían así. Lo tendrían ellos ya mentalmente estipulado cuánto tiempo. Una vez que ya ellos consideraban que se había impresionado el cristal, tapaban, cerraban la protección y ya podían retirar el chasis de la cámara. Y ya tenían la foto hecha, guardada en el chasis. Y guardada aquí dentro. Como tenían una segunda chasis, pues lo mismo podían hacer con una. Entonces aquí siempre llevaban dos fotografías. Dos fotos por carrete, por decirlo así, para entender. Carretes. Esto lo guardaban, luego lo llevaban al laboratorio y revelaban esos cristales, pues con un método muy parecido al que se ha revelado la fotografía toda la vida. Así hacía las fotos Albino y en un ratito lo que vamos a conocer son algunas de sus fotos, muchas curiosidades sobre cómo ha cambiado Palencia con este libro que han publicado dos palentinos. On your knee, but don't you try to dada me, 'cause I ain't that kind of a baby. Let's go place, let's do things, I'm not tied to apron strings, I ain't that kind of a baby. Fíjate, esa foto nos lleva 96 años al pasado. En 1924 se logró obtener este negativo, porque esto es lo que tenía usted, ¿verdad, José Luis? Estos son los vidrios que se conseguían
con el proceso que hemos estado explicando antes de hacer la fotografía con la cámara de placas. Al final se conseguían estos cristales, dependiendo del tamaño de la placa, había cámaras más o menos grandes, conseguíamos un negativo pues más o menos grande. Entonces la fotografía se conseguía siempre por contacto, o por lo menos casi siempre. Este negativo se colocaba sobre un papel que estuviera emulsionado, se hacía pasar la luz y por contacto se conseguía una fotografía del mismo tamaño que el propio negativo. Entonces eso era lo que en aquella época se trabajaba. La gente que quería negativos o necesitaba fotografías más grandes utilizaba cámaras de placas más grandes, conseguían vidrios más grandes y por contacto conseguían imágenes más grandes. Eso era lo habitual. Y precisamente esa fotografía es esta, la portada, y a usted, Javier, le dan esta fotografía y usted investigando le pone contexto y descubre lo que es. Sí, bueno, es una de estas fotos que cuando la ves sabes lo que son, ¿no? Que era una fiesta de la Cruz ¿Usted? Roja. Sí, no, se ve que es la fiesta de la Cruz Roja, que están poniendo la banderita, ¿no? La dificultad aquí la entrañaba era poder conocer cuándo, con qué fecha concreta, ¿no? Y entonces investigando pudimos conocer que correspondía a la primera vez que se celebró la fiesta de la banderita en Palencia. La Cruz Roja hacía una acuestación antes, que era la fiesta de la flor, vendían una flor y recibían dinero, pero para buscar más financiación empezaron a hacer esta fiesta de la banderita, que también había más asociaciones que hacían costaciones y el gobierno tuvo que salir al paso y decir que no se pudiesen hacer más costaciones y que si la Cruz Roja hacía las dos, entre la de la flor y la de la banderita, tenían que pasar 6 meses para no agobiar al personal. Y después también ha descubierto fotografías e historias interesantísimas de Palencia. Sí, hay fotografías muy interesantes, por ejemplo, hay una que es del velódromo y son las únicas fotografías que tenemos del velódromo. Además está muy bien porque ayuda a comprender y a verificar informaciones que existen en la documentación acerca de las características y de la propia estado del velódromo, ¿no? Por ejemplo, los ciclistas se quejaban muchas veces de que la pista tenía saltos, tenía piedras, ¿no? Y eso, por ejemplo, se puede verificar en la foto, ¿no? Antes no teníamos más que la referencia documental, pero aparte de la documental de escrita, de descripción, tenemos una referencia gráfica que testimonia aquello. Y también, por ejemplo, si no me equivoco, creo que podemos hablar de la primera fotografía de la pedrea del pan y el quesillo, una de las cosas más típicas de Palencia. Sí, tenemos una foto que cuando menos sabemos que es anterior a 1930, primero porque no aparece la figura del Cristo todavía y segundo porque se publicó el 1 de enero de 1931. Entonces sabemos que es anterior. No obstante, si nos fijamos en los ropajes de las personas y cómo van vestidos, la fotografía seguramente pueda ser de 1920, 1919, en torno a esas fechas. No podemos asegurarlo porque no hay ninguna constancia ni hemos encontrado nunca una referencia en la prensa que diga que Albino estuvo en esa romería específicamente a hacer una foto, pero seguramente sea el testimonio gráfico más antiguo de esta celebración. ¿Y a qué fuentes ha acudido usted para intentar poner contexto a todas estas historias? Bueno, pues por un lado a la prensa de la época, porque muchos acontecimientos han estado reflejados ahí, pero también hay documentación de archivo y también, bueno, pues todas las publicaciones que hay sobre Palencia que aportan mucha información sobre diferentes acontecimientos, ¿no? Y que te han aportado pues el saber algunas fotos, nada más verlas, saber de qué eran. Por ejemplo, hay algunas del accidente de Paredes, ¿no? ¿Qué pasó en el accidente de Paredes? Es un accidente de ferrocarriles, el accidente ferroviario más grande de esa época, con un elevado número de muertos y de heridos, tanto que hasta el propio Congreso mandó el pésame y el propio rey también mandó el pésame, y de visita venía, no sé si me acuerdo si de Madrid a Santander, paró en Venta de Baños para que el propio gobernador le informase y transmitiese sus condolencias a la familia. Entonces, ¿es cierto eso de que los periodistas somos el primer borrador, escribimos el primer borrador de la historia? Pues en parte sí, sobre todo desde que la prensa surge. Lo que pasa es que, bueno, luego esa información a veces también hay que contrastarla porque, bueno, pues todo el mundo es subjetivo y hace además un enfoque desde el punto de vista que le interesa, ¿no? Eso es muy importante, eso es la labor del historiador para poner, pues eso, blanco sobre negro. Tratar de matizar y tratar de, bueno, pues de extraer los datos y con la mayor objetividad posible y sobre todo también contextualizándolos, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, las imágenes del accidente de Paredes, el valor, no solamente el accidente sí, sino esa repercusión que tuvo pues, el accidente ferroviario más dramático de España hasta ese momento. ¿Hay alguna foto que se le haya resistido especialmente?
Sí, algunas que no aparecen en este libro que hemos sido capaces de identificar, ¿no? No descarto que con el tiempo podamos averiguar cuáles son, pero ha habido algunas que no ha habido manera, porque a lo mejor es una foto aislada, a veces también porque no está bien enfocada y no permite apreciar algún otro elemento, ¿no? Y algunas de las que hay aquí pues han llevado muchísimo tiempo y empezar a fijarse en pequeños detalles. Y también a veces pues preguntar a algún amigo conocido que te ayuda, te echa una mano, no tanto identificarla, que muchas veces me dicen, pero si no te he hecho nada, Javier. Yo, sí que has hecho porque has dado una pista, me has hecho que me fije en un detalle, me has aportado información sobre algo que aparece que a mí me ha ayudado posteriormente a seguir investigando. Ese es el negativo que veíamos y el trabajo de edición con el ordenador ha sido también arduo. Sí, la verdad es que han sido muchos meses de trabajo muy paciente, no muy complicado, pero sí muy paciente para restaurar y recuperar las fotografías en su esencia. Lo que estamos viendo en pantalla es el negativo tal cual el IMA San José del Archivo Histórico Provincial de Palencia nos los pasó. Entonces, como veis, aquí se aprecia bastante bien las diferentes tonalidades de grises y de negros. Entonces, lo único que teníamos que hacer en un principio era limpiar la fotografía. La fotografía venía llena de rayones, de motas de polvo, entonces poquito a poquito se fue restaurando la fotografía y de ahí la convertimos, digamos, la volteamos por un lado y la convertimos en un positivo. Entonces, a partir de aquí, pues este es el original con el que ya realmente empezamos a trabajar lo que es fotográficamente, y vemos que hay zonas que ya están con muy poca densidad, muy desvaídas, con poco contraste. Entonces, una vez limpiada la foto, una vez quitados los rayones, las motas de polvo y todos los desperfectos que pudiera tener, pues conseguimos una imagen ya bastante real. De aquí, lo que hay que conseguir posteriormente es conseguir una imagen que con el contraste y con el ajuste de las luces y de los tonos nos dé una fotografía que nosotros la interpretamos así y nos la imaginamos muy cercana a lo que Albino Rodríguez Alonso pudo ver en su día cuando hizo el contacto en el papel. Entonces hemos pasado de un negativo a un positivo ya tratado y ya recuperado, restaurado, y de ahí le hemos aplicado, pues con Photoshop, por supuesto, pues su contraste, su densidad, y igualando los tonos, igualando las zonas de luces para interpretar la foto como a nosotros nos gusta. Además, esta fotografía concretamente le hemos dado en esta interpretación porque iba a ir en la portada y le hemos hecho un formato cuadrado. El resto de las fotos del libro llevan el formato original. Esta ha sido la única que hemos preferido reencuadrarla para que se vean las diferentes historias, que por eso la hemos elegido como portada, que aparecen en esta foto. Ahí la señorita pues poniéndole la banderita a un señor mayor que está buscando dinero, entendemos, o está hablando con ella. Una historia entre unos pequeños que hay ahí delante de la foto que no sabemos quiénes son y qué están haciendo. Es curioso. Tenemos aquí otra historia de otra niña que va hacia otra parte, los señores paseando por la calle Mayor, los soportales. Entonces es una fotografía que a mí como fotógrafo me impactó, me gustó muchísimo, y por eso la hemos utilizado para la portada. Pues desde RAO Studio, desde el estudio fotográfico de José Luis de Román, uno de los dos autores de este libro, terminamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No quería terminar esta entrevista sin antes mencionar toda la labor y todo el apoyo que hemos recibido del Archivo Histórico Provincial de Palencia, tanto por parte de su director Juanjo Ruano como de la responsable del Departamento de Fotografía, Inma San José, que es la que ha digitalizado todas estas placas y que hemos podido conseguir toda esa maravilla, que han sido muchos meses de trabajo de investigación, muchos meses de trabajo restaurando cada una de las placas, porque bueno, tenían ya una cierta pérdida de densidad y ha habido que trabajar mucho para conseguir esas imágenes que ahora pues han conseguido dar esa belleza al libro. Y ya por último, que sepáis que también el Archivo Histórico Provincial de Palencia, por su parte, a partir del día 28 va a tener expuesta en sus instalaciones, en su sala, una exposición de fotografías del libro y de fotografías que no aparecen en el libro. Ellos han hecho una exposición que han
han denominado Gentes de Palencia hasta 1920, en la que aparecen algunas imágenes del libro y otras que han seleccionado ellos y que yo creo que van a conformar una de las exposiciones de referencia de todo el año 21, que la van a tener allí y que bueno, que habrá que visitar. Importantísimo, han escrito un libro, han creado un libro maravilloso. En Palencia lo podrán conseguir, imagino, en prácticamente todas las librerías. ¿Y fuera de Palencia? Las librerías de Palencia, varias ya trabajan de manera online y podrían dirigirse a ellas y hacer su solicitud y sus pedidos para recibir el libro en sus casas sin problema. Perfecto, pues yo creo que muchos de ustedes querrán verlo porque es un libro apasionante, la historia, como han visto, es encantadora, así que nos quedamos aquí charlando y disfrutando de estas fotografías un ratito más.